Hoy vamos a meternos con una pregunta de esas que suenan a ciencia ficción, pero es pura astrofísica. ¿De dónde sale el oro? Tenemos un artículo de NASA Ciencia que, apunta a algo nuevo, sorprendente, sacado de datos antiguos. La idea es intentar entender cómo se formaron esos primeros elementos, los más pesados, ¿no? Los que van más allá del hierro en la tabla periódica. ¿Y cómo se repartieron por el universo joven? Vamos a ver qué dice este estudio. Exacto. Porque claro, al principio de todo el universo era súper simple. Hidrógeno y helio, básicamente. Luego las estrellas cocinaron elementos hasta el hierro. Pero el oro, el platino, el uranio, eso necesita mucha más caña. Sobre todo, ¿cómo aparecieron tan pronto? Ese ha sido el gran enigma. Y aquí es donde entra la idea esta, que a mí me parece fascinante, de las erupciones de magnétares. A ver, para quien no lo sepa, ¿qué es un magnétar exactamente? Pues imagínate una estrella de neutrones, que ya de por sí es una cosa loquísima, ¿no? El núcleo de una estrella gigante que ha colapsado, súper denso. Vale, pues un magnetar es eso, pero a lo bestia, con un campo magnético miles y miles de veces más potente. Algo inimaginable, vamos. Y no son objetos tranquilos, ¿eh? De vez en cuando tienen como terremotos en su superficie, terremotos estelares. Y eso provoca unas erupciones gigantescas. Liberan una energía brutal, material al espacio. Vamos, un cataclismo. Entiendo. Y es ahí, en medio de ese caos, donde este estudio dice que se podría fabricar oro. ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo? Pues el estudio de Anirudh Patel y su equipo sugiere que justo en esas erupciones se dan las condiciones para lo que llamamos el proceso rápido de captura de neutrones, el proceso R. A ver, piensa en un sitio con una barbaridad de neutrones libres, una densidad altísima. Los núcleos de los átomos que andan por ahí empiezan a comerse neutrones a toda velocidad, mucho más rápido de lo que tardan en desintegrarse ellos solos. Y claro, al capturar neutrones tan rápido, van como engordando, ¿sabes? Suben un montón de puestos en la tabla periódica de golpe. Y así es como se pueden formar elementos súper pesados, oro, platino, hasta uranio, dicen. Una forja cósmica muy, muy extrema. Vaya, o sea que no es como la fusión en una estrella normal, es algo mucho más violento y rápido. Mucho más. Y lo interesante de los magnetares es que podrían explicar por qué había elementos pesados tan pronto en el universo. Claro, porque otras ideas, como las colisiones de estrellas de neutrones. Exacto. Esas colisiones, como la que vimos con LIGO en 2017, sabemos que producen oro, eso sí está bastante claro. Pero se piensa que son más comunes más tarde. Necesitas tiempo para que se formen esas parejas de estrellas de neutrones y acaben chocando. Los magnétares, en cambio, pudieron formarse de las primerísimas generaciones de estrellas masivas, así que existían antes. El estudio calcula que sus erupciones podrían ser responsables de hasta un 10% de los elementos pesados de nuestra galaxia. Y sobre todo, de ese oro más antiguo, el primordial. Y lo más alucinante es cómo han llegado a esto, revisando datos viejos. Sí, eso es genial. Es como arqueología de datos, tal cual. Eric Burns, uno de los autores, se le ocurrió pensar, ¿y si hubiera alguna señal de rayos gamma de estas erupciones que se nos pasó por alto? Y se pusieron a bucear en archivos de misiones de hace años, Integral de la ESA, RESI, WIN de la NASA, datos de hace casi 20 años. Increíble. ¿Y encontraron algo? Pues sí, dieron con una señal muy específica de rayos gamma, detectada en diciembre de 2004 durante una erupción gigante de un magnetar conocido. En su momento, esa señal se registró, claro, pero como que no cuadraba bien. No se entendió qué era exactamente o por qué era así. No encajaba del todo con los modelos de entonces. O sea que la prueba estuvo ahí todo el tiempo, pero faltaba la teoría correcta para interpretarla. Justo eso. Entonces, compararon esa señal vieja de 2004 con las simulaciones nuevas, las que predicen cómo serían los rayos gamma si se estuvieran creando elementos pesados por proceso R en la erupción. Y encajaba. Vaya si encajaba. Las características de esos rayos gamma eran justo lo que esperarías de la desintegración de esos elementos pesados recién creados y expulsados. ¡Qué bueno! Es la conexión entre la observación olvidada y la nueva idea teórica. Un momento eureka, ¿no? Totalmente. Fue el conectar los puntos. Esa señal olvidada daba soporte a la hipótesis de los magnetares como fábrica de oro. Es fascinante cómo el pasado, los datos guardados, pueden de repente iluminar el presente.
Entonces, resumiendo, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del cosmos? Pues bueno, significa que tenemos una nueva vía, bastante sólida parece, para explicar de dónde viene una parte importante de la materia compleja que vemos. Que los elementos que forman parte de, no sé, de nuestros móviles o de nuestras joyas podrían haberse forjado en esas explosiones tan bestias hace miles de millones de años. Completa un poco más el puzzle de nuestros propios orígenes cósmicos, ¿no? Desde luego. Y la cosa sigue. El artículo dice que hay una misión futura de la NASA, COSI, prevista para 2027, Sí, un telescopio de rayos gamma. que podrá mirar estos eventos con mucho más detalle. Buscará las firmas concretas de los elementos que se supone que se crean ahí. Eso es. COSI podría ser la confirmación definitiva, o al menos darnos muchos más detalles. Y te deja pensando, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos otros secretos estarán ahí escondidos, en gigas y gigas de datos astronómicos, esperando a que alguien haga la pregunta correcta o mire con otros ojos? Es una buena reflexión. El pasado tiene mucho que contarnos todavía sobre el universo. Si te ha gustado, regálame un like y vota por el misterio del universo. Todos somos polvo de estrellas. Recordar que podéis plantear en los comentarios cualquier duda sobre lo comentado en esta news o proponer nuevas ideas que queráis tratar en este vuestro canal. Nos vemos pronto en Mask Universe.